Hola de nuevo. Este video es un poco más simple. Eh, Va a establecer como una breve y somera revisión a la historia de la cultura occidental. ¿Sí? ¿Cuándo comenzamos a hacer cultura occidental? Ya en el pasado video hicimos una pequeña alusión a decir que comenzó nuestra historia más o menos por aquí. Pero es bueno que miremos hacia atrás qué hubo y qué dejamos en el pasado que no incorporamos o que sí la incorporamos de una manera muy naturalizada, casi que ni la observamos a nuestra historia como cultura. Entonces, la primera pregunta es, ¿desde cuándo hay historia humana en el planeta? ¿Cuántos años atrás nos podemos remontar? Sabemos que han existido homínidos, que esos homínidos tienen millones de años, que la evolución en general tiene cientos de millones de años, tal vez miles. Pero el Homo sapiens, los humanos como tales, con este tamaño de cerebro en proporción al resto del cuerpo, con estas habilidades en la garganta para producir sonidos, en la locomoción erguidos en dos piernas, en la forma de la alimentación. Ese homo apareció hace más o menos algo entre 100.000 y 200.000 años. La fecha hasta hace un tiempo era clara, no sobrepasaba los 100.000 años, pero investigaciones recientes arqueológicas han mostrado fósiles de mayor edad y entonces aquí podemos situar que el hombre apareció en una fecha entre 100.000 y 200.000 años que aún no está muy bien determinada. Ha habido dos especies de Homo sapiens, el Homo sapiens neandertal y el Homo sapiens sapiens. También hasta hace un tiempo nos creíamos herederos del sapiens sapiens, que se llama Cromañón, pero la teoría nueva sugiere que somos un cruce entre neandertal y Cromañón. Es decir, las dos especies humanas que han existido se cruzaron y nosotros somos como el resultado de ese cruce. ¿Cuánto tiempo corresponde a esa historia no documentada y no datada? Porque obviamente estos humanos tenían un lenguaje muy rudimentario, compuesto por sonidos simples, como tal vez parecidos a los de las aves o a los de los gorilas, o tal vez más evolucionados los de los delfines. Ese homo tenía un lenguaje muy poco preciso, muy general, con un vocabulario muy reducido, y entonces esa historia pues no está en ninguna parte, pero suponemos que ese homo, tal como sucede en la película de la Era del Hielo, ese homo ya se vestía con pieles, ya manejaba el fuego, se adornaba, enterraba a sus muertos y se relacionaba de una manera muy consciente con su especie, ¿sí? con su tribu, con los individuos de su familia. ¿Sí? Eso podemos decir de ese Homo sapiens. La siguiente fecha que tenemos aquí marcada es el año 10.000 AC. Hay una película que se llama 10.000 AC, la recomiendo mucho. Es una película que trabaja históricamente sobre lo que pudo haber en esa lejana época. Y es el año o el tiempo, porque eso es más o menos aproximado, de la última glaciación. La glaciación es un cambio en el clima de todo el planeta que obligó a la humanidad a cambiar sus hábitos de vida, a recogerse tal vez muy cerca del trópico, un poco hacia el norte, un poco hacia el sur, y duró muchos años. Probablemente muchas generaciones pasaron en esas condiciones reducidas para que terminaran como los deshielos y volviese el clima a ser lo que era. Ahí puede estar la historia del diluvio universal, allí podrían haber como ciertas ideas en ciertos mitos que corresponden a esa época. Lo cierto es que el humano, que es posterior a la glaciación, es un humano muy distinto, porque en ese tiempo de reducción a otras formas de vida, el hombre inventó la agricultura.
Y no la inventaron los occidentales, la inventaron en todas partes. Los vestigios arqueológicos muestran que tanto en África como en Asia y en Europa, al mismo tiempo aparecieron esas primeras herramientas, la coa, el rastrillo, el arado, ciertos inventos, ciertos instrumentos para realizar las tareas de la agricultura, ¿sí? No es algo que alguien se llevó en recorridos enseñando a otros a hacer lo que él ya sabía hacer, no. Es algo que apareció durante toda esa temporada, ¿sí? ¿Qué implica que el ser humano se hace agricultor? Implica muchos cambios, cambios muy profundos. Por ejemplo, implica que se tiene que hacer sedentario, porque cuando yo siembro maíz o siembro cebada o trigo, tengo que cuidar mi cultivo del clima, lo tengo que cuidar de las aves, de los roedores, ¿sí? Tengo que abonarlo, tengo que desherbarlo, tengo que hacer muchas cosas y para eso no me puedo alejar mucho de mi cultivo. Distinto del nómada recolector que va cogiendo lo que está ahí presente en la naturaleza, frutas de árboles salvajes, caza pequeños animales que estén por allí cerca, ¿sí? O grandes animales también podría ser. Ese hombre agricultor es muy distinto del anterior, ¿sí? Hay un mito, el mito de Adán y Eva, perdón a los que son muy creyentes, que yo llame mito, no lo llamo mito por irrespeto, lo llamo mito porque nacen bajo el régimen de la oralidad y no son historias o narraciones escritas, y todo lo que no sea narración escrita y trate de contar la historia de un pasado se llama mito para los sociólogos. Entonces, este hombre que está aquí puede estar representado en el mito de Adán y Eva. ¿Por qué en el mito de Adán y Eva? Porque cuando el hombre era recolector, es un hombre que puede estar como en un paraíso terrenal donde todo se le ofrece sin tener que trabajar, sin tener que cultivar. El hombre del paraíso terrenal, por lo que sabemos, por las palabras que les dijo Dios cuando los echó del paraíso a Adán y a Eva, sabemos que estos hombres no tenían ni idea de que las relaciones sexuales producían familia o que eran posibles las relaciones sexuales. No sabían vestirse, ellos iban desnudos. Son hombres totalmente pertenecientes como a este periodo. Y el Adán y la Eva que salen del paraíso ya son hombres muy parecidos a los que salen de acá. Saben que tienen que trabajar y los hijos de ellos, Caín es un agricultor y Abel es un pastor, es decir, ya trabajan por la comida. No solo cazan lo que hay, sino que crían rebaños para poder comer de ellos y cultivan productos para también poderse sustentar de ellos. Con la agricultura y con el sedentarismo vienen las primeras ciudades, y con la administración de una ciudad tienen que llegar los primeros registros de las cuentas. ¿En qué fecha esta ciudad le hace la guerra a esta otra ciudad? ¿Cuántos galones de aceite aportó tal pastor o tal productor al rey? ¿Cuánto gastamos, cuánto dinero, cuánta riqueza tenemos que invertir para hacer tal obra? Y entonces, cuando vienen esos pequeños registros, la memoria no alcanza para tanto y de pronto empieza a haber marcas que simulen números, que simulen fechas, pues, o que son números y fechas, pero que hoy todavía no las sabemos interpretar. Entonces, con las ciudades se hace necesario que aparezca la escritura, ¿sí? Y de cierta manera, el primer registro arqueológico de una ciudad es en el año 7000, que se llama Jericó, y la escritura que antes le habíamos puesto como una edad por aquí en el 3500 antes de Cristo, los egipcios dicen que no, que ellos ya la habían desarrollado 5000 años antes de Cristo, y es muy probable que esa fecha corresponda, porque si 7000 años tiene la primera ciudad, 5000 años la primera escritura ya sistematizada, pues parece un periodo muy creíble para que eso pase, para que eso suceda. ¿Qué trae la escritura? La escritura nos trae como la invención de la historia. Ya es muy distinto con escritura yo hacer registro de hechos, de acontecimientos, de gobiernos, de sucesos climáticos que los pueda fechar,
que pueda decir qué pasó en las relaciones de este rey con este otro rey, que llevaron a la guerra o que llevaron a la unión de esos pueblos, ¿sí? Antes todos esos sucesos los conocíamos a través del mito, ¿sí? Y antes de la escritura no existe sino prehistoria. Es necesario que haya escritura para que pueda aparecer la historia. Entonces, ¿hasta dónde es común con la humanidad? Más o menos hasta por aquí, algo así como 7000 años, es muy común a toda la humanidad la historia, porque es precisamente prehistoria. Y ya cuando empieza a haber el registro histórico, entonces cada comunidad que usa esa escritura empieza a convertirse en una comunidad separada o distinta de las otras, porque tiene distinta historia, ¿sí? Por eso la escritura es tan como determinante de lo que somos nosotros. Bueno, tenemos una historia muy linda, o dos, digamos así. Tenemos la Biblia, que fue escrita por, ¿quién sabe? ¿Quién de ustedes sabe por quién fue escrito los primeros libros de la Biblia? Moisés. Moisés vivió por aquí, 1250. Y también tenemos otras historias muy importantes para nosotros, que son la Ilíada y la Odisea. La guerra de Troya se refieren, la Ilíada y la Odisea se refieren a la guerra de Troya, y la guerra de Troya pasó por aquí cerca del año 1100. Lo que pasa es que lo que pasó en la guerra de Troya la contaban los poetas, pero Homero decidió coger todos esos cuentos orales y convertirlos en un texto escrito. Eso sucedió como en el año 800 más o menos, ¿sí? 300 o 400 años después de la guerra. Entonces, claro, tendrá cambios, tendrá imprecisiones, pero la Ilíada y la Odisea son como nuestros textos fundadores. Y los griegos y todo lo que pasó aquí en este periodo de la historia de Grecia es lo que nos determina a nosotros como cultura occidental. ¿Por qué? Porque los filósofos griegos preguntaron cosas del mundo, crearon una visión del mundo que todavía nosotros reproducimos. Entonces, Tales de Mileto, primer filósofo, dice: ¿de qué está hecho el mundo? Y hay una sola respuesta, está hecho de agua. Es decir, creó como un esquema. Este es el universo y hay algo, un elemento, en este caso el agua, que explica todo lo que esté acá. Esa era la pretensión de él. Nosotros seguimos haciendo este modelo. ¿De qué está hecho el mundo? Y entonces ponemos el átomo, ¿sí? Y este átomo tiene que explicarnos todo lo que pase acá, ¿sí? Es un modelo que nosotros implantamos o que vamos reproduciendo, y de tanto reproducirlo en las escuelas, universidades, academias, va entrando en la mente de todos los que pertenecemos a la cultura occidental. Todos los filósofos entonces preguntaron, hasta que llegó uno que dijo: no, eso no se puede explicar. Hay muchas teorías, unos que el agua, otros que el fuego, otros que 5 elementos. No tenemos, pues, ellos no tenían laboratorios ni sospechaban que pudiese haber laboratorios para ensayar la validez de esas propuestas. Pero llegó otro, Sócrates, que dijo: no, pensemos más bien en quiénes somos nosotros, cómo podemos hacer una buena ciudad, un buen gobierno, una buena sociedad, unas buenas relaciones humanas. Y desplazó como la pregunta hacia quiénes somos nosotros. También las respuestas que dio Sócrates, muchas siguen siendo vigentes. Por ejemplo, Platón todavía ilumina nuestras discusiones, ¿sí? Platón, que es como el alumno de Sócrates. Sócrates nunca escribió, pero Platón sí dejó por escrito todas las enseñanzas de Sócrates. Y seguimos preguntándonos, por ejemplo, si la virtud se enseña o uno nace con la virtud como inscrita en el alma. Y todos esos diálogos que Platón registró para pensar los problemas humanos siguen siendo vigentes. Aristóteles también, un filósofo de la época, sigue siendo vigente en nuestros cursos de humanidades, en nuestros cursos de lengua, en nuestros cursos de física, en nuestros cursos de filosofía.
Aristóteles sigue siendo, aún en los de botánica, zoología, él sigue siendo alguien a quien revisar para entender y construir nuestra visión del mundo. Los griegos pues nos dieron como esa puntadita de que nosotros pensamos el universo. Unos, por ejemplo, dijeron, no, aquí no está el agua, aquí está Dios. Y entonces todo lo que pase, todo lo que Dios quiera, explica lo que pasa en cualquier parte. ¿Sí? Pero, cual sea la respuesta, el átomo, Dios, el agua, lo que queramos, obedece como a este modelo de pensamiento. Luego vienen los romanos que adoptaron el modelo de los griegos y por eso están en línea recta aquí. Y los romanos pues fueron los que sucedieron a estos griegos. Cristo nació bajo el Imperio Romano, los romanos fueron guerreros, conquistadores, conquistaron gran parte del mundo que conocemos, que sigue siendo occidental, y duraron unos 600 años hasta que los bárbaros, que eran unos pueblos que no seguían las ideas occidentales, sino que ellos tenían otras costumbres, eran nómadas, eran guerreros, ellos no eran sedentarios, ellos más bien robaban a los otros pueblos, tenían ideas del gobierno muy distintas. No gobernaba el hijo de Dios o el representante de Dios, sino que gobernaba el más fuerte, el más valiente, y lo elegían entre ellos mismos, tenían unas ideas democráticas. Esos bárbaros que no hablaban griego ni hablaban latín, ocuparon como el poder sobre el mundo, ¿sí? Desarrollaron poder sobre el mundo durante un periodo muy largo. Desde más o menos el 500, el imperio romano cayó en el 475, y desde este año hasta 1500, es decir, hasta el descubrimiento de América, que es 1492. En este periodo se llama la Edad Media y el mundo occidental estuvo gobernado por los bárbaros. Les recomiendo una película, se llama El Médico, y muestra como Londres en el año 1100 más o menos, el estado como de la ciudad, de la medicina, el comercio, todo lo que era una ciudad europea, y lo contrasta con una ciudad del Medio Oriente. Es muy, muy bonito verla, muy ilustrativo ver esa película para entender el mundo en la Edad Media. Luego de la Edad Media, donde es como una edad donde la ciencia no progresa, todo está muy estancado, las ciudades no tienen mucho dinero, no hay cómo desplazarse porque los árabes además se tomaron el Mediterráneo y no había cómo extenderse, ¿sí? Es una edad oscura, la Edad Media es como una edad oscura, y el descubrimiento de América dio impulso otra vez a ese occidente que estaba estancado. ¿Con qué? El oro y la plata que sacaron de acá. Con eso ellos se reactivaron, hicieron otra vez de nuevo la vida, resurgieron las ciudades y resurgió por influencia de esos árabes como unas ideas sobre el mundo diferentes, el álgebra, el cálculo, eso, que los árabes pusieron mucho cuidado en eso, y Occidente logró desarrollar la ciencia. La ciencia es nueva, la ciencia es, a pesar de que Galileo estaba por aquí, por el poquito antes, la ciencia en verdad no puede aparecer sino en el siglo XVII, es decir, nuestro espíritu científico, nuestra visión del mundo científica es bastante nueva. Entonces aparecen las ideas científicas por todos los descubrimientos que se van haciendo, la imprenta, la ilustración, luego viene la Revolución Francesa que nos da ideas para cambiar el régimen del mundo, quiénes somos como sujetos y quiénes son nuestros gobernantes, las revoluciones industriales, la escolarización general y unas tecnologías, no solo de la comunicación, pero en nuestro caso nos interesan mucho las de la comunicación y otras tecnologías, es decir, eso constituye la modernidad y el mundo cambió y se hizo lo que nosotros tenemos por familiar, ¿sí? Esta historia no es común. Si yo pregunto dónde están los mayas, pues los tengo que situar por aquí, su periodo clásico en el año 900,
pero no están en la historia, no tienen que ver con nosotros para nada. ¿Sí? ¿Dónde están los hindúes? ¿Dónde está la civilización babilonia? ¿Dónde está la civilización egipcia? No aparece porque ellos no nos influyeron mucho a nosotros. Entonces, la pregunta por otros pueblos no está en esta historia, estos son los hechos que nos hacen ser lo que hoy somos. Y hoy no podemos decir que somos modernos, ya no somos modernos, somos posmodernos. ¿Por qué? Porque hubo un hecho, el año 1945. ¿Cuál es? Un hecho muy puntual. Es el final de la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica. Cuando la bomba atómica explotó, los filósofos, las personas en sus vidas cotidianas dijeron, esto no es ningún progreso, no estamos en nada, ¿para dónde va la humanidad? Y empezaron cantidades de preguntas, la fe en la ciencia se perdió, la fe en los relatos filosóficos se perdió, la fe en el desarrollo occidental, en el progreso se perdió. Y entonces, desde allá para acá, valoramos mucho ante la objetividad que la ciencia propone, la subjetividad. Ante la lógica que la ciencia propone, la intuición y otro tipo de pensamientos. Empezamos a valorar cosas y la posmodernidad tiene una cara múltiple, una cara muy desconcertante. La posmodernidad nos propone muchos retos. Estos retos, el lenguaje tiene como se aventura a ciertas respuestas. No serán el tema de nuestro curso, pero yo los invito a ustedes para que piensen eh, si estamos conformes con esta imagen moderna de nosotros mismos o si tenemos que pasar hacia la posmodernidad, es lo más que podemos hacer, lo más honesto que podemos hacer y qué papel juega el lenguaje en esas transformaciones y en esa aceptación de esa cara que tiene nuestra cultura, moderna, posmoderna. ¿Sí? Bueno chicos, esto es lo que les quería mostrar, esta breve historia. Nos vemos pronto. No hizo.